Tenemos en pantalla a nuestro siguiente invitado, el doctor Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Gerardo Eto, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho del programa Las del Espíritu. ¿Cómo estás, Mercedes? Estoy a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias por recibirnos. Queremos preguntarle acerca de qué le parece esta crisis nueva que se está suscitando en el gobierno el actual gobierno, acerca de la renovación o la renuncia de todo el gabinete. Bueno, podríamos atalayar, no como mal agüero, que va a ir increciendo, o sea, se va a seguir reeditando crisis de gabinete, porque con la declaración que hizo el presidente Castillo al periodista Rincón de la CNN, quedó al descubierto de que un jefe de Estado como es él no tiene una cartografía de ruta de a dónde quiere llevar el país, él, que es el timonel del barco. Un jefe de Estado es el que lleva la barca, la metáfora es a buen puerto, pero no está llevando a ningún buen puerto. Y los marineros que él tiene, su gabinete, la metáfora es que entre ellos tienen problemas y entre ellos se enredan y surge pues estas permanentes crisis ya de orden estructural en tan poco menos de 7 meses. Y no es por augurar, pero si sigue así, es probable que no llegue al 28 de julio. Es evidente que tras él hay unos hilos invisibles del poder. Esos hilos invisibles pueden mostrar un rostro que es el señor Cerrón. Y él sí sabe a dónde quiere llevar el país. Pero el señor Pedro Castillo, no quiero estar en esos calificativos de estigmatizar su estructura cognitiva, que obviamente tiene una formación muy pobre, pero aún así la historia ha dado cuenta de muchas personas de pequeña cultura y han llevado a buen puerto los gobiernos que han tenido. Pero este presidente no sabe qué es lo que quiere, a dónde nos quiere llevar. Malas estructuras internas de crisis, lo que va a ocurrir es que en estos momentos seguramente van a nombrar a un grupo de ministros que van a conformar nuevo gabinete, pero de una manufactura ideológica más sólida, seguramente que serían los de los predios de Perú Libre. Y eso puede desencadenar ya una confrontación ideológica. Y mientras seguimos en esa confrontación ideológica, la gobernabilidad cotidiana, el día a día del Ejecutivo, se va a seguir resquebrajando y los efectos van a ser nocivos para el país. Entonces tenemos un doble escenario: crisis interna, salvo que nombren a un gabinete consolidado ideológicamente, y entonces van a seguir con el proyecto que quiere Perú Libre. Perú Libre, ¿qué es lo que quiere? Radicalmente cambiar el sistema político bajo los marcos de una nueva constitución, que es lo que ya está ocurriendo en Chile, en donde ya hay un techo ideológico de manufactura socialista, marxista-leninista. Se ha establecido ya la renovación de la elección presidencial, va a haber reelección presidencial, y a eso aspira este señor dueño de Perú Libre. Y a la postre lo que está haciendo Pedro Castillo es el mascarón de proa, el muñeco que están utilizando y que es terreno fértil para manipularlo por su propia estructura cognitiva, que no sabe él tener el coraje y la suficiencia de llevar a deslindar con el gobierno. Debería haber deslindado ideológicamente, no lo ha hecho. Ahora más bien se está cobijando a los brazos de este partido de manufactura de extrema izquierda, y ya sabemos a dónde nos va a llevar. Y si el Congreso, que es el órgano que tiene la posibilidad constitucional de enfrentar al Ejecutivo,
frente a situaciones de extremismo, con el marco y ribete de manifiesta inconstitucionalidad, no toma la decisión política que corresponda, pues el legislativo va a tener también una alta cuota de corresponsabilidad en este alucinante régimen que tenemos por ahora y en este lamentable bicentenario que es un bicentenario de frustración. Hablando acerca del tema del bicentenario y todas las miras y los objetivos que debieron darse, ¿es realmente así? ¿La gente no quiere nueva constitución, sino lo que quiere es trabajo? Bueno, la gente en todo el planeta Tierra lo que quiere es vivir una vida cotidiana de un mínimo de holgura, de paz, de sosiego, que es parte de la condición humana. Se ha sumado un factor externo, contingencial, que ocurre en la humanidad de vez en cuando, que es esta pandemia. Esta pandemia deprime la economía, restringe ya el tema de la salubridad y ya está cobrando más de 2 millones de fallecidos en el planeta, y los contagios son ahora cada vez más masivos, pero menos letales, felizmente. Y a todo esto se suma, pues, que la economía se arruina con estos factores externos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta coyuntura, un régimen que tenga el aliento de un proyecto de llevar al país a buen puerto, no puede estar consumiendo las energías del país en discutir un proyecto normativo que es una constitución. Por lo pronto, el argumento cotidiano es que no es el momento, no se prestan ni se dan las condiciones objetivas para que se discuta una constituyente, ¿no? Y lo que se quiere es simplemente que haya una gobernabilidad que se exprese, pues, en políticas públicas de trabajo, de educación y todo lo que significa un estado mínimamente de normalidad. Eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere ni está especulando una nueva norma fundamental. Lo que quiere el gobierno de Perú Libre es afirmar su proyecto político. Y obviamente la gente de la democracia, la que preserva los valores de la democracia, tenemos que hacer la lucha, que eso es inviable. Por ahora el Parlamento ha emitido recientemente una ley que establece un cerrojo más para que una posible reforma constitucional mediante referéndum tiene que pasar centralizado por el Congreso, que es el órgano titular que define la reforma constitucional. Por lo pronto nos da un mínimo de sosiego por ahora. Nos referimos a este límite que se ha dado en el uso del referéndum, es decir, lo que se planteaba es realizar o llevar a cabo la recolección de las firmas, tener un mínimo de firmas para llevar al referéndum, pero esta ley que limita este uso del referéndum está poniéndole topes justamente a quizás un mal uso de la misma figura del referéndum. No, en primer lugar, no se debe decir que limite, porque esa es la postura de la orilla de los que quieren el referéndum, sino simplemente lo que está haciendo esta ley es establecer el requisito de que cualquier reforma que se impulse a la Constitución tiene necesaria e inexorablemente que pasar por las compuertas del Parlamento. ¿Por qué? Porque el Congreso es el poder constituyente derivado, que es el que define una reforma constitucional. No lo convoca ni el Jurado Nacional, ni el jefe de Estado, ni nadie. Es el Parlamento. Y sobre eso, pues, hay toda una compleja teoría que por ahora no viene al caso, que es la teoría del poder constituyente. Ojo, impulsar una asamblea constituyente rompiendo los esquemas que significa esta Constitución significaría, por si acaso, entrar ya en los predios de un régimen de facto. Y eso puede concitar ya un enfrentamiento mayor. Y parece que eso es lo que en algún momento, en uno de los que ha dicho el señor... Yo, Edime.
Disculpe que los interrumpa, en la plataforma de radio tenemos información a esta hora, acaba de tuitear el señor Valdemar Cerrón Rojas, acabamos de tener la reunión con el presidente Pedro Castillo, quien me ha ofrecido a la PCM, como un demócrata, acabo de aceptar gustosamente, acaba de tuitear hace unos minutos Valdemar Cerrón Rojas, que es congresista actualmente de la República. Vamos a tener información seguro en breve. Ya tenemos premier entonces. Lo que se confirma lo que estamos hablando, lo que se confirma lo que estamos hablando de que va a haber, en todo caso, un sinceramiento ideológico del Ejecutivo, en donde la estructura de los ministros, juntos es el Consejo de Ministros, sumado a un verdadero Tuco Iricuy, que es el hermano del líder del proyecto socialista comunista, como es Vladimir Cerrón, es su hermano, ya se consolida, y lo que vamos a tener, ya el país está avisado, es un régimen de una ideología que va a persistir en este proyecto, y ya se genera una declaratoria de inexorable conflicto legislativo-ejecutivo. Y eso puede terminar, probablemente, especulo adrede, en una vacancia del jefe de Estado y colocar a la señora doña Dina como presidenta. Sí, y ella tiene probablemente una postura mucho más cercana a Perú Libre que a un proyecto mínimamente de una democracia tibia. Entonces, la situación no es tan halagüeña de lo que se presenta en el país. Aquí tenemos el tuit que mencionaste de Waldemar Cerrón, ¿no? A ver si lo lees, Joey, lo que dijiste, ¿no? Sí, muy ahí bien. Lo tenemos. Acabamos la reunión con el presidente Pedro Castillo, quien me ofreció la PCM, Perú, como un demócrata, acepté gustosamente. Acaba de escribir hace unos minutos. Bueno, es lo que tenemos. Doctor Eto. Sí, sí. ¿Nos escucha? Sí. Tenemos actualmente, sí. Bueno, más o menos estamos viendo con la visión de que ya tenemos un premier. Y ya es la línea que nos están dando, la pauta que nos están diciendo cómo se va a llevar a cabo en los próximos días, en el próximo tiempo, el gobierno de Pedro Castillo. Por otro lado, tenemos un tribunal constitucional con mandatos vencidos. Tenemos un jurado nacional de elecciones que está indebidamente conformado o no conformado por la desidia del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. ¿Usted nos podría decir cuál es su opinión acerca de ello? Que el presidente actual del Jurado Nacional de Elecciones se encuentre votando en forma doble por la representación del Colegio de Abogados de Lima? Hace muchos años, un filósofo a quien sigo mucho, que es de origen polaco, Zygmunt Bauman, escribió un libro que se llama Estado de Crisis, en donde enfilaba su reflexión filosófica a los estados contemporáneos del mundo occidental que mantienen una intermitente crisis en las estructuras gubernamentales. Pero eso acá en el Perú es de una crisis de naturaleza estructural. Por lo menos en estos últimos 5 años hemos visto una desinstitucionalización de las principales entidades del Estado. El legislativo, el ejecutivo, el judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional. De una u otra manera hay algún tipo de sombra en la estructura interna que no permite un idóneo manejo. En el Jurado Nacional de Elecciones hace falta que haya un representante de la barra del Colegio de Abogados de Lima. En el mismo Colegio de Abogados se mantiene una señora decana de ya no sé por cuánto tiempo. El Tribunal Constitucional 5 años. debe... 5 comités electorales, doctor Eto, y no se va. Y nada de elecciones, amparos, porque dice, promete a todos los sí. Con amparos y promete a todos los ex decanos que ya se va a ir y nada. Y bueno, entonces ahí tenemos pues a un tribunal que
poco a poco se estaría viendo de que va a haber en algún momento la definición de los que van a ser los posibles candidatos para el nombramiento y no va a haber votos. El ideal es que el Parlamento por lo menos tenga el compromiso de que renueven a los magistrados del Tribunal Constitucional. Por si acaso ellos no tienen la culpa de mantenerse. Los que definen políticamente es el Parlamento, la elección de los magistrados. Entonces, todo esto lleva a que haya una, y nos olvidamos también de la famosa Junta Nacional de Justicia, que no ha sido más que un cambio de forma, pero se mantiene en su estructura y ahora con una suerte de tortuga reumática en el proceso de elección y nombramiento, ratificación de el reclutamiento y destitución de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esto lleva a la gran pregunta, ¿qué está pasando en el país? Pues que hay problemas serios porque también esto toca a los medios de comunicación que generan posverdades. Es decir, la prensa legítimamente tiene derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, pero a veces no informan en términos idóneos. ¿Por qué? Porque realmente hay unos temas que contaminan el tema de la información. Esto que es la publicidad estatal. Eso lo hemos visto básicamente con Martín Vizcarra, que la prensa hipotecó su libertad de expresión, de comunicación en aras al régimen, ¿no? Entonces hay una crisis estructural del país y eso requiere que cada órgano internamente empiece a generar sus correctivos. Cada órgano tiene que afirmar sus correctivos. No puede entrometerse un órgano a tratar de mejorar el otro. Cada órgano tiene sus propios mecanismos de corrección. Y a eso cada líder y de debería cada de funcionar. Claro. debería desarrollarlo, pero ya eso depende de los líderes que tenemos en estos momentos en el país. Doctor Gerardo Eto Cruz, un placer haberlo tenido acá en el programa. Para una próxima oportunidad vamos a seguir tocando temas tan importantes de la coyuntura nacional que nos interesan a todos los peruanos y que el público es importante que sepa y que tome conocimiento y sobre todo tome una decisión. Para ello vivimos en democracia. Muchísimas gracias. A ti, mi querida Mercedes, muchas gracias.